Saludos hermanos y hermanas, sean ustedes bienvenidos nuevamente a su clase semanal. Ven, sígueme con Julio Silverio. En esta semana estamos estudiando Alma 30 y 31, que corresponde a la semana del 15 al 21 de julio, con el título La virtud de la palabra de Dios. Aquí en estos capítulos vamos a estudiar acerca de Corijor, un anticristo que apareció en la ciudad de Saraela, y la influencia que él tuvo sobre muchas personas, y finalmente cómo fue desenmascarado, la doctrina que él predicaba, y finalmente también cómo concluyó su vida. En el capítulo 31 habla acerca de la misión que Alma llevó a cabo entre los soramitas, junto con sus hijos y con los hijos de rey Mosías. Veamos en el capítulo 30 de Alma, versículo 6, acerca de este anticristo que llegó. Dice, pero sucedió que a fines del año 17 llegó un hombre a la tierra de Saraenla y era un anticristo, porque empezó a predicar al pueblo contra las profecías que habían declarado los profetas concerniente a la venida de Cristo. Este hombre era un anticristo porque se oponía a la creencia de Jesucristo, de que Jesucristo vendría a la tierra como parte del plan de salvación de nuestro Padre Celestial. Pero este aprovechó, según dice el versículo 7, de que había libertad de expresión en el pueblo, en el país. Dice, pues no había ninguna ley contra la creencia de ningún hombre, porque era expresamente contrario a los mandamientos de Dios que hubiera una ley que colocara a los hombres en posición desigual. Muy interesante el que se respetara en aquel tiempo la libertad que tenía cada persona, la libertad que tenía cada persona de creer en cualquier cosa y de expresarla. Y ese era un privilegio que se le daba a todos los hombres. Ahora, sí debían cuidarse, según dice los versículos del 10 en adelante, que si cometían entonces faltas que afectaban o herían o dañaban a otras personas, sí debían pagar ante la ley. O sea, si asesinaban, si robaban, entonces eran castigados. Incluso si cometían adulterios, eran castigados. Entonces, por todas esas iniquidades, ellos eran castigados. Vamos a ver en el versículo 13 qué es lo que predicaba realmente Corijor. Él decía, oh vosotros que estáis subyugados por una loca y vana esperanza, ¿por qué os sujetáis con semejantes locuras? ¿Por qué esperáis a un Cristo? Pues ningún hombre puede saber acerca de lo porvenir. Y aquí estas cosas que llamáis profecías, que decís que la transmiten los santos profetas, he aquí no son más que insensatas tradiciones de vuestros padres. ¿Cómo sabéis que son ciertas? He aquí no podéis saber de las cosas que no veis, por tanto no podéis saber si habrá un Cristo. Es muy interesante que el libro de Mormón presenta básicamente tres anticristos. En Jacob capítulo 7 presenta a Sherén, luego se presenta a Neor en Alma capítulo 1, y ahora aquí en Alma 30, Mormón también nos trae otro anticristo que es Corijor. Corijor tiene realmente una cobertura más amplia, aun cuando se le dedica solamente un capítulo muy amplio también, pero se le permite, o por lo menos Mormón retrata aquí cuál era la doctrina que él predicaba. Es muy interesante, y es muy interesante el ver cómo esa doctrina, aun cuando tiene más de 2000 años, siguen estando hoy en día vigentes. Se sigue predicando lo mismo. Muchas personas que se consideran muy intelectuales para desafiar a los, a los verdaderos creyentes, para desafiar nuestra creencia en Dios, nuestra creencia en los milagros, nuestras creencias en las profecías. Dice que esa fue parte de las preguntas que le hacía. O sea, ustedes no pueden creer en Cristo porque ustedes no lo pueden ver y no pueden creer cosas que no ven. Hoy en día eso es lo que la ciencia nos quiere enseñar,
que si no vemos las cosas, si no podemos palparlas o sentirlas con nuestros sentidos, entonces no podemos decir que en realidad son verdaderas. Mas, sin embargo, las cosas del Espíritu deben ser percibidas por el Espíritu, porque el que no está preparado para esto, entonces tratará de buscar pruebas tangibles. Mas, sin embargo, el que quiere saber la cosa del Espíritu tiene que pedirla al Señor y a través del Espíritu es que la va a sentir. Pues le sigue diciendo en el versículo 16, miráis hacia el futuro y decís que veis la remisión de vuestros pecados. Mas he aquí, esto no es sino un efecto de una mente desvariada. Es algo muy común el que personas que se creen intelectuales, personas que creen que saben más que la gente común, los científicos, los intelectuales ilustrados, se burlan de los cristianos que son fruto de una mente desvariada y que eso es un trastorno mental. O sea, increíble lo que él eh, define como trastorno mental. Es la creencia y la fe que tenemos nosotros hacia el Señor, hacia nuestro Padre Celestial. Corrijor lo califica como trastorno mental. Y ya aquí, hoy en día, con todo el conocimiento que está disponible en Internet, nos damos cuenta cómo personas han hecho análisis, estudios profundos, demostrando que la creencia que tenemos nosotros, lo que seguimos a Cristo, es algo va más allá que una simple creencia y que es como un trastorno. Y mira cómo lo define aquí. Increíble cómo el libro de Mormón, con tanto tiempo de haber sido escrito, podía definir cosas que hoy en día podemos ver. Es muy común verla. Y dice que ese trastorno mental resulta de las tradiciones de nuestros padres que os inducen a creer en cosas que no existen. Y muchas cosas parecidas a esta les habló y lo interesante es que muchas personas llegaron a creer en él. Él habló de que no había expiación, que en esta vida cada hombre se le da de acuerdo con sus habilidades. Eso también tiene un nombre, me parece que se llama humanismo, que es que el hecho de que esta creencia o esta corriente filosófica enseña que no dependemos de Dios, no existe realmente un Dios al cual tenemos que dar cuenta ni que nos dé seguimiento, sino que aquí en esta tierra cada hombre va a lograr mayor beneficio o ventaja de acuerdo con su preparación. Y esto es lo que predicaba Corijor. Dice que todo hombre prosperaba según su genio, todo hombre conquistaba según su fuerza y no era ningún crimen que un hombre hiciese cualquier cosa. O sea, él estaba proponiendo una sociedad de libertinaje, a donde no importa lo que el hombre hiciera con tal de progresar, no importa si eso significaba que podían hacer daño, si podían herir, matar, con tal de recibir beneficios. O sea, él decía que no importa lo que el hombre hiciera. Entonces, él estaba también proponiendo una condición sin consecuencias, a donde no existía pecado, donde no existía maldad, sino que lo que existía era las habilidades que un hombre pueda tener para lograr tener ventaja sobre otros hermanos. Y así le predicaba, dice el 18, desviando el corazón de muchos, haciéndoles erguir sus cabezas en sus iniquidades. Y entonces convenció a muchas mujeres y a hombres a cometer fornicaciones, diciéndole que cuando morían, allí terminaba todo. Esa es otra de las mentiras que Satanás enseña a través de los anticristos modernos. Decir que esta vida es la única cosa que tenemos y que luego de esta vida no hay más nada. Entonces, por tanto, beber, comer y divertiros. Esas son de la doctrina que se siguen predicando, que están escritas en los libros, que los científicos las hablan y las discuten con mucha propiedad, según ellos, mas sin embargo, no entienden las cosas espirituales. Pues hubieron muchas personas que siguieron las enseñanzas de Coriol porque eran buenas, eran para la carne, eran llamativas, no hablaban de hacer sacrificio, eh, como hacemos los verdaderos creyentes, que nos esforzamos por sacrificarnos y mantenernos adheridos a la barra de hierro, diciéndole que no a los placeres de la carne. Mas, sin embargo, Corijol lo que está proponiendo todo lo contrario.
Pues así fue él de diferentes pueblos. De Saraíla pasó a otro pueblo, al pueblo de Amón. Esto que ya habíamos hablado la semana pasada, que se comenzaron a llamar pueblo de Amón y que anteriormente se llamaba el pueblo de Antenefilei. Son esos lamanitas que vinieron a pedirle a los nefitas que les ayudaran y que les protegieran. Y ellos le cedieron una ciudad y allí se comenzaron a llamar el pueblo de Amón. Y hasta allí llegó Corihor tratando de encontrar personas para convencerlo de su doctrina falsa. Pues cuando llegaron allí, entonces ellos lo tomaron y lo ataron y se lo llevaron a Amón, que Amón era el sumo sacerdote en ese pueblo. Pues entonces Amón hizo que lo sacaran de allí. De allí cayó entonces en la tierra de Gedeón y empezó a predicarles también. Y aquí no tuvo mucho éxito, dice el versículo 21, porque lo tomaron y lo ataron y lo llevaron ante el sumo sacerdote y también el juez superior del país. Pues entonces aquí comienza una entrevista entre el juez superior y, y Corihor. Le dice en el 22, ¿por qué andas pervirtiendo las vías del Señor? ¿Por qué enseñas a este pueblo que no habrá Cristo para interrumpir su gozo? ¿Por qué hablas contra toda la profecía de los santos profetas? Entonces este hombre, este juez, se llamaba Guidona. Corihor le contesta y le dice, porque no enseño las insensatas tradiciones de vuestros padres, y porque no enseño a este pueblo a subyugarse bajo las insensatas ordenanzas y prácticas establecidas por antiguos sacerdotes, para usurpar poder y autoridad sobre ellos, para tenerlos en la ignorancia, a fin de que no levanten la cabeza, sino que se humillen de acuerdo con vuestras palabras. Decís que ese es un pueblo libre. Aquí viene el tema acerca de la libertad. Porque por un lado, Corihor entendía o predicaba que la libertad consistía en hacer cualquier cosa que el hombre deseara, que el hombre no tenía que estar atado a ningún mandamiento, que no debía llevar una vida de acuerdo con normas morales, sino que realmente estaba bien cualquier cosa que el hombre hiciera, no importa si era cometer fornicaciones, no importa si era aprovecharse de otras personas a través del hurto, cualquier otro tipo de maldad. Y entonces él entendía que esa era la libertad, contrario a la libertad que contrario a la libertad que predicamos en el Evangelio, que viene a través de Jesucristo, a través de seguir su verdad. Dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Muy diferente la definición de libertad que nos da el Señor a la definición de libertad que nos da Satanás y su gente que le sigue. Entonces le sigue diciendo, el 24, decís que ese es un pueblo libre. He aquí os digo que se halla en el cautiverio. Decís que estas antiguas profecías son verdaderas. He aquí os digo que no sabéis si son verdaderas. Decís que este es un pueblo culpable y caído a causa de la transgresión de un padre. Entonces, aquí os digo que un niño no es culpable por causa de sus padres. También decís que Cristo vendrá, mas aquí os digo que no sabéis si habrá un Cristo. Y también decís que será muerto por los pecados del mundo. O sea, él tenía un conocimiento de lo que se predicaba, del plan de salvación. Y más adelante él lo va a demostrar. Al final de su historia, en los últimos versículos, él incluso reconoce que él una vez había tenido un testimonio o alguna vez había sabido realmente sobre estas cosas, pero dice que Satanás vino como un ángel de luz y le enseñó lo que tenía que decir. Y entonces ahí él entonces él prefirió seguir a Satanás, porque al final, cuando ya, me voy a adelantar un poco en el capítulo, en el versículo 52, él dice en las últimas líneas, sí, yo siempre he sabido que había un Dios. Él lo sabía, pero allí él había sido engañado, dice 53. Mas he aquí me ha engañado el diablo, pues se me apareció en forma de ángel y me dijo, ve y rescata a este pueblo, porque todos se han extraviado en pos de un Dios desconocido. Y me dijo, no hay Dios, sí, y me enseñó lo que había de decir. Y he enseñado sus palabras y las enseñé porque deleitaban a la mente carnal y las enseñé hasta que hube logrado mucho éxito, a grado que realmente llegué a creer que eran ciertas.
y por esta razón me opuse a la verdad hasta traer esta gran maldición sobre mí. Entonces, mire, Satanás mismo se le aparece en forma de ángel y le dice, no existe Dios, y lo prepara. Asimismo, hay tantas personas que están hoy en día preparadas, entre comillas, para negar la existencia de Dios y demostrar que Dios no existe, y tienen argumentos, y muchas personas que no están preparados para contestar, eh, para, eh, para rebatir esos alegatos, entonces muchas veces caen en sus garras. Así, Corihor se sentía realmente que estaba teniendo éxito y que estaba realmente haciendo una buena obra, porque Satanás lo manda a rescatar al pueblo. O sea, utiliza como este anzuelo para convencerlo a él de que tenía que llevar a cabo esta obra. ¿Cuántas personas andan por allí persiguiendo la iglesia de Jesucristo? Encontramos en internet una cantidad enorme de personas diciendo mentiras o mezclando verdades con mentiras para confundir a aquellos que son verdaderos seguidores de Cristo, pero muchos de ellos son débiles y al encontrar temas que no pueden explicar o que no tienen a alguien que se los explique o que le dé respuestas, o algunos que sencillamente no hay manera de explicarlo con nuestras palabras y nuestro razonamiento, sino que solamente podemos entenderlo a través del Espíritu Santo, a través de lo que podemos sentir. Hay muchas cosas en el Evangelio que el hombre no la va a entender aquí en la tierra, sino más bien podemos sentirlo como un testimonio, aún la misma existencia de Dios, porque ¿qué podemos decir? ¿Cuántas personas han tenido la oportunidad de ver a Dios? Yo no he visto a Dios cara a cara. Han habido profetas sí que lo han visto, hasta aún en esta dispensación. Pero porque yo no lo haya visto cara a cara, no es una justificación para decir que no existe. Porque ahora, para poder explicar lo que yo sé acerca de Dios, tendría que hablar de lo que es testimonio, que es lo que yo siento en mi corazón, lo que he sentido, las experiencias que he tenido, que me han dado una confirmación muy clara de que sí hay un Dios en el cielo que efectúa milagros y que se manifiesta a sus hijos según su voluntad. Pues bueno, entonces continuamos con Corihor y su conversación con el juez superior, que él lo que dice es que definitivamente estamos predicando para llevar a la gente tras las insensatas creencias de un Cristo que se supone que debe venir, pero él dice que no iba a venir. Pues dice 27, así lleváis a este pueblo en pos de las insensatas tradiciones de vuestros padres y conforme a vuestros propios deseos, y lo tenéis sometidos como si fuera en el cautiverio. Y entonces ahora viene otra acusación diciendo que Alma y que todos los que les predicaban estaban beneficiándose económicamente, dice, para saciarlos del trabajo de sus manos, de modo que no se atreven a levantar la vista con valor, ni se atreven a gozar de sus propios derechos y privilegios. No se atreven a usar lo que si no se atreven a hacer uso de lo que les pertenece, no sea que ofendan no sea que ofendan a sus sacerdotes, los cuales lo usen al yugo según sus deseos, y les han hecho creer por sus tradiciones y sus sueños, caprichos, visiones y misterios fingidos, que si no obran conforme a sus palabras, ofenderán a algún ser desconocido que dicen que es Dios, un ser que nunca se ha visto ni conocido, que nunca existió ni existirá. Miren este versículo, cómo está cargado de doctrinas falsas. Miren la opinión que tiene este intelectual, porque definitivamente Corihor tenía dominio de la palabra. Era una persona que se ve que había estudiado tanto sobre la doctrina verdadera, pero también se había dejado llevar por esa influencia del enemigo, que le había dicho lo que tenía que decir. Dice, mire cómo él define lo que nosotros definimos como revelación. Él dice que una revelación realmente son sueños, caprichos, visiones y misterios fingidos. O sea, que lo que nosotros decimos que es revelación divina para dirigir a las personas o que el Señor le da a los líderes para dirigir la iglesia, él lo llamaba misterios fingidos. Y entonces dice que eso se hace para meterle miedo a la gente, para que la gente crea y siga al Señor por temor más bien que por amor. Pues entonces, en el versículo 29 dice que cuando el juez superior vio esta dureza de corazón por parte de Corihor, entonces lo que hizo fue que se lo mandó a Alma. Vamos a ver ahora un profeta del Señor contra un anticristo. Pues Alma lo recibió y él siguió con su discurso.
Él siguió hablando otra vez en contra de Dios, en contra de Jesucristo, en contra de los mandamientos, en contra de lo que es una vida humilde, una vida moral. Y entonces se interrumpen. Entonces, con Alma dice que comenzó a utilizar palabras altaneras y vilipendió a los sacerdotes y a los maestros, acusándolos de desviar al pueblo en pos de las tontas tradiciones de sus padres, a fin de hartarse con el trabajo de sus manos. Miren, interesante, ya van 2 veces que menciona que los sacerdotes estaban obligando a la gente que le diera dinero. O sea, porque para ellos hartarse o saciarse con el trabajo de las manos del pueblo. Eso es algo, bueno, en realidad a Alma no le gustó esta parte porque es la primera cosa que él rebate, es lo primero que él enfrenta. Dice, tú sabes que no nos aprovechamos del trabajo de este pueblo, pues he aquí yo he trabajado desde el principio del gobierno de los jueces hasta ahora con mis propias manos para mi sostén, a pesar de mis muchos viajes por el país para declarar la palabra de Dios a mi pueblo. Y a pesar del mucho trabajo que he hecho en la iglesia, nunca he recibido ni siquiera un cenime por mi trabajo, ni tampoco ninguno de mis hermanos, sino al ocupar el asiento judicial, en este caso era un trabajo obviamente, y en este caso hemos recibido solamente según la ley por nuestro tiempo. Entonces Alma le está diciendo, tú lo sabes que nosotros no recibimos dinero, que hacemos este servicio con amor, como lo hacen los obispos de la iglesia, como lo hacen los misioneros, como lo hacen los hermanos en las diferentes organizaciones, la presidenta de la Sal Socorro, sus consejeras, presidente de Cordel, también sus consejeros, no reciben una paga, sino más bien la paga que podemos recibir tiene que ver con el gozo derivado de servir al Señor y de servir a sus hijos a través de la administración. Además le dice, a pesar de mucho trabajo que he hecho en la iglesia, nunca he recibido ni siquiera un cenime. Y dice el 34, de modo que si no recibimos nada por nuestro trabajo, ¿qué nos beneficia trabajar en la iglesia? Aparte de declarar la verdad para regocijarnos en el gozo de nuestros hermanos. ¿Por qué tú dices, pues, que predicamos a este pueblo para lucrar, cuando tú de ti mismo sabes que no recibimos nada? ¿Crees tú que engañamos a este pueblo y que eso es lo que le causa tanto gozo en sus corazones? Esa alma ahora está dirigiendo la conversación o la discusión y le dice, ¿tú crees que porque lo engañamos a ellos, según tú, eso es lo que le da tanto gozo? Y Corejón le dice, sí. Y ahora comienza el tema de la creencia de Dios. ¿Crees que hay un Dios? Le dice Alma en el 37. Él dijo, no. Entonces Alma le dice, negarás nuevamente que hay un Dios y negarás también el Cristo. Y ahora viene el ejemplo que usted y yo debemos seguir sobre cómo rebatir esos ataques, que es usando nuestro testimonio. Entonces Alma le dice, pues he aquí te digo, yo sé que hay un Dios y también que Cristo vendrá. Ahora bien, ¿qué evidencia tienes de que no hay Dios o de que Cristo no va a venir? Te digo que no tienes ninguna evidencia, salvo tu propia palabra únicamente. Mas he aquí, yo tengo todas las cosas como testimonio de que estas cosas son verdaderas. Y también tú tienes todas las cosas como testimonio para ti de que son verdaderas. ¿Y las negarás? ¿Crees que estas cosas son verdaderas? He aquí yo sé que las crees, pero estás poseído de un espíritu de mentira. Y has desechado el espíritu de Dios de manera que no puede tener cabida en ti. Pero el diablo tiene poder sobre ti y te lleva de un lado a otro, inventando artimañas para destruir a los hijos de Dios. Entonces viene ahora algo clásico que hacen los incrédulos, que es pedir señal. El Señor dice que la generación perversa y adúltera pide señal. Pues le dice el 43, Corijora Alma, si me muestras una señal para que me convenza de que hay un Dios, sí, muéstrame que tiene poder y entonces quedaré convencido de la verdad de tus palabras. Esto es increíble cómo hoy en día se repite. Personas que te dicen, pídele a tu Dios que te dé un pan y pídeme a mí que te dé un pan y yo te voy a dar el pan. Hay incluso países completos que han adoptado doctrinas políticas
que ponen a Dios de lado y ponen al hombre al frente, diciendo que la creencia en Dios ya es algo del pasado. El obedecer los mandamientos o los mandamientos fueron dados a pueblos que vivieron siglos atrás y que no se aplican hoy en día, que ya vivimos en una época distinta. Sin embargo, los mandamientos del Señor siguen siendo tan vigentes hoy en día como lo fueron en el momento en cuando fueron dados. Y entonces continúa aquí el tema. Alma le dice, ya tú has tenido bastantes señales. ¿Quieres tentar a tu Dios? Dirás, muéstrame una señal cuando tienes testimonio de todos tus hermanos y también de todos los santos profetas. Dice, las escrituras están delante de ti. Sí, todas las cosas indican que hay un Dios. Sí, aún la tierra y todo lo que hay sobre ella y todo lo que se mueve en la tierra testifica que hay un Dios. O sea, hay personas que creen que el universo fue creado por casualidad, que hubo una explosión en algún momento, no sabe cuándo, y que esa explosión definitivamente hizo que saliera una tierra organizada, con orden, a donde cada cosa tiene una medida, a donde el sol está a una distancia exacta, porque si estuviera más cerca, entonces moriríamos nosotros de calor, o si estuviera un poquito más lejos, podríamos morir de frío, que el mar está gobernado por un poder que no se puede explicar. Bueno, pues se habla de la ley de gravedad y muchas cosas, pero a veces el mar está hasta por encima del nivel de la tierra. Hay países que están debajo del nivel del mar y todo eso de una manera que el hombre no puede explicar es controlado por una fuerza suprema que nosotros llamamos Dios o el Creador Supremo lo llama alma al final del versículo 44. Entonces, a pesar de esto, tú andas desviando el corazón de este pueblo, testificando que no hay Dios. Tú negarás todavía a Dios a pesar de estos testimonios. Y él dijo, sí, lo negaré a menos que me muestre una señal. El hombre se trancó en eso. Es una señal que tiene que demostrarme para yo creer que hay Dios. Alma entonces se aflige y dice, bueno, me siento muy, muy mal por ti. Ahora, mejor es que se pierda un alma a que sea el medio de llevar a muchos a la destrucción por tus mentiras y tus palabras lisonjeras. Y entonces ahora le hacen desafío. Si vuelves a negar a Dios, entonces Dios te va a herir a fin de que quedes mudo para que nunca más abra la boca para engañar otra vez a lo de este pueblo. Ahora viene una de las contradicciones mayores que comete Corijón. En el versículo 48, él dice, no niego la existencia de un Dios, mas no creo que haya un Dios. Y también digo que tú no sabes que hay un Dios y a menos que me muestre una señal, no creeré. Pues ya entonces Alma dejó el intento de llevarlo por la buena a creer en Dios o a reconsiderar su posición. Entonces le dijo, quedarás mudo según mis palabras. Y digo que en el nombre de Dios quedarás mudo de modo que no podrás expresarte más. Y tan pronto dijo Alma estas palabras, quedó Corijón mudo. Entonces cuando Corijón queda mudo, el juez superior que estaba junto con Alma va y le extiende la mano y le escribe diciendo, ¿estás convencido del poder de Dios? Imagino que será que también quedó sordomudo, ¿verdad? Porque si le tuvo que escribir, entonces era porque tampoco podía escuchar. Y le escribe, ¿estás convencido del poder de Dios? Y le hace una pregunta muy clave. ¿En quién tú querías que Alma te manifestara su señal? ¿Tú querías que afligiera a otros para mostrarte una señal? He aquí te ha mostrado una señal y ahora vas a disputar más. Dice Corijón, yo sé que estoy mudo porque no puedo hablar. Y sé que nada sin el poder de Dios pudo haber traído esto sobre mí. Y aquí viene lo que le comentaba anteriormente. Y yo siempre he sabido que había un Dios. Ahí entonces fue que contó la experiencia que tuvo con Satanás, que se le apareció en forma de ángel y lo convenció de que no había Dios y que él tenía que salir a rescatar al pueblo de las enseñanzas falsas que se estaban enseñando. Pues ya cuando él reconoce todo esto, le pide de nuevo a Alma que lo ayude para poder volver a hablar. Y Alma le dice, si te quitara esa maldición, estoy en el versículo 55,
de nuevo volverías a desviar el corazón de este pueblo. Por tanto, hágase contigo según la voluntad del Señor. Pues bueno, entonces ahí termina la historia de Corihor. Se mandó una proclamación por todo el pueblo, diciéndole a la gente, a los que habían creído en la palabra de Corihor, que debían arrepentirse sin demora para que no les sufrieran los mismos castigos. Entonces, todos aquellos que se convencieron de la iniquidad de Corihor, que se arrepintieron y se convirtieron de nuevo al Señor. Y así se acabó entonces la historia de Corihor, aunque hay una parte, cómo terminó su vida. Él iba mendigando de casa en casa pan para poder sostenerse. Y mientras iba entre el pueblo, sí, entre unos que se habían separado de los nefitas y habían tomado el nombre de soramitas, por ser guiado por un hombre llamado Soram, y mientras iba entre ellos, aquí lo atropellaron y lo pisotearon hasta que murió. Miren ahora cómo Mormón vemos ahora cómo Mormón entonces hace una reflexión sobre el fin de aquellos que siguen al enemigo de Dios. Dice, así vemos el fin de aquel que pervierte las vías del Señor. Y así vemos que el diablo no amparará a sus hijos en el postrer día, sino que los arrastra aceleradamente al infierno. Ese es el fin de aquel que sigue a Satanás. Él no ayuda a nadie, ni siquiera a aquellos que están con él. Él no los ampara, sino que los abandona. Y ese fue el fin de Corihor, que creyó en las palabras de Satanás, en esas filosofías mundanales que hoy en día se siguen predicando cada vez con más fuerza, que contradicen al Evangelio de Jesucristo, contradicen las Escrituras, pero favorecen los deseos y los placeres de la carne, y por eso mucha gente los adopta. Cualquiera que siga este camino puede correr entonces el riesgo de padecer como padeció Corihor y también de ser abandonado por el mismo autor de toda esa doctrina que es Satanás. Bien, aquí en el capítulo 31, Alma encabeza una misión para traer a un grupo de menos activos, o de personas que habían abandonado el Evangelio, bajo la dirección de un hombre llamado Soram. Ellos eran llamados entonces soramitas. Vamos a ver un poquito del video sobre la situación que encontró Alma y sus hermanos, y sus hijos también, en el pueblo de los soramitas, cómo ellos habían decidido adorar al Señor a su manera, habían hecho una versión distinta de lo que era el Evangelio y cómo esto realmente afectó a Alma en su corazón. Seamos llevados en pos de las tradiciones de nuestros hermanos que los someten a una creencia en Cristo. Pasa a ti, Y de nuevo, te damos las gracias, Dios, porque somos un pueblo electo y santo. Amén. ¡Santo! ¡Santo Dios! Creemos que eres Dios y creemos que eres santo. ¿Adoran ídolos los soramitas? Han caído en grandes errores y ya no guardan los mandamientos de Dios. Pervierten las vías del Señor. Tememos que establezcan relaciones con los lamanitas, lo cual resultaría en una gran pérdida para nosotros. ¿Qué debemos hacer? La predicación de la palabra tiene gran propensión a impulsar a la gente a hacer lo justo. Ha surtido un efecto más potente en la mente del pueblo que la espada o cualquier otra cosa. Pongamos a prueba la virtud de la palabra de Dios. Santo Dios, creemos que somos
separado de nuestros hermanos. Creemos que nos has escogido para ser tus santos hijos. Y también nos has dado a conocer que no habrá Cristo. Te damos gracias porque nos has elegido para que no seamos llevados en pos de las tradiciones de nuestros hermanos que los someten a una creencia en Cristo. Y de nuevo te damos las gracias, oh Dios, porque somos un pueblo electo y santo. Amén. Disculpe. ¿Qué es eso? El Rameunton, el santo púlpito. Creemos que tú nos has separado de nuestros hermanos. Santo Dios. Mi corazón está angustiado. Son una gente inicua y perversa. Sus corazones están puestos en el oro, en la plata y en toda clase de objetos finos. Adoran de una manera que nunca había visto. Por orgullo sus corazones se ensalzan con gran jactancia. Oh, Señor, ¿hasta cuándo permitirás que tus siervos moren aquí en la carne? ¿Para presenciar tan grave iniquidad entre los hijos de los hombres? Señor, mi corazón se halla afligido en sumo grado. Consuela mi alma en Cristo. Señor, concédeme que tenga fuerzas para sufrir con paciencia estas aflicciones que vendrán sobre mí a causa de la iniquidad de este pueblo. Oh Señor, consuela mi alma y concédeme el éxito, así como a mis consiervos que se hallan conmigo. Sí, consuela sus almas en Cristo. Concédeles que tengan fuerza para poder sobrellevar las aflicciones que les sobrevendrán por motivo de las iniquidades de este pueblo. Oh Señor, concédenos lograr el éxito al traerlos nuevamente a ti en Cristo. Según vimos en el video, al versículo 2 de Alma 31, dice que Alma estaba muy afligido a causa de la iniquidad del pueblo, porque le era motivo de mucho pesar a Alma saber de la iniquidad entre su pueblo. Por tanto, su corazón se afligió en extremo por causa de la separación de los soramitas de los nefitas. Pues ellos se habían reunido en una tierra llamada Antionum, y ellos incluso habían hecho un gran púlpito. Y en el púlpito entonces ellos iban, adoraban al Señor con oraciones repetitivas, y había una división de clase muy grande, a donde realmente los que eran ricos y pudientes eran aquellos los que podían ir a adorar a Dios de acuerdo como ellos entendían que debían hacerlo. Y entonces echaban a un lado a los pobres, incluso aquellos que habían trabajado construyendo sus sinagogas. Pues Alma entonces decide ir a visitar a este pueblo con la intención de ayudarlo a que vuelvan al evangelio verdadero. Y se llevó consigo a esos super misioneros. Se llevó a Molec, se llevó a Sesrón. ¿Se acuerdan de Sesrón? Que fue este hombre, este abogado que enfrentó a Molec y a Alma en Alma capítulo 11, 12 también, y que en el capítulo 13 finalmente termina convirtiéndose y se bautiza. Pues también fue invitado a esta misión. Y también vino a sus hijos, exceptuando a Elamán, que se quedó. Según el versículo 8, los solamitas eran disidentes, por tanto les había sido predicada la palabra de Dios. O sea, no eran personas que no conocían el evangelio, eran personas que luego de conocer el evangelio lo abandonaron. Pero habían caído en grandes errores, pues no se esforzaban por guardar los mandamientos de Dios ni sus estatutos, ni tampoco observaban la práctica de la iglesia. Ellos hicieron tienda aparte, decidieron que las enseñanzas de la iglesia no eran para ellos, como muchas personas. Hay miles de personas que en algún momento entendieron que lo que la iglesia enseñaba no se ajustaba a sus creencias y mejor decidieron irse. Y muchos se van, pero se quedan atacando a la iglesia. Lo hacen hoy en día con las redes sociales, con diferentes herramientas que proporciona el Internet. Pues en este caso los soramitas cayeron en grandes errores
y tampoco observaban la práctica de la iglesia. Entonces pervertían las vías del Señor, dice en el versículo 11, en muchísimos casos. Entonces por esa razón fue que Alma fue con este equipo de misioneros a visitarle. Pues entonces ahí fue cuando llegan y se asombran y se ven acá, pero cómo esta gente hacen un trono y en este trono solamente algunos pueden ir a adorar y hacen una oración repetitiva y repiten siempre lo mismo. El trono se llamaba Rameunton, que significaba santo púlpito. El versículo 22 dice, y desde ese púlpito ofrecía cada uno de ellos la misma oración a Dios, dando la gracia a su Dios porque los había escogido y porque no los llevó en pos de la tradición de sus hermanos, y porque sus corazones no fueron cautivados para creer en cosas venideras de las cuales nada sabían. Y después que todo lo del pueblo daban gracias de esta manera, regresaban a sus casas. Entonces, sin volver a hablar de su Dios hasta que nuevamente se juntaban alrededor del santo púlpito para ofrecer gracias según su manera. Y es posible que haya sido cada semana que ellos hacían eso, porque más adelante veremos cómo Alma le dice al pueblo, especialmente a aquellos que son más humildes, que se consideraban que solamente podían adorar a Dios una vez a la semana. Entonces, cuando Alma ve esto, que es un detalle, muchas veces los líderes sufrimos en silencio cuando vemos que los hermanos andan por caminos que no le van a llevar a la felicidad, caminos de perdición. Eso nos afecta emocionalmente, porque en realidad nos damos cuenta de que solamente seguir a Cristo y su evangelio y sus palabras puede brindar una verdadera felicidad y paz. Pero cuando las personas se empecinan en seguir el error de sus caminos, diciendo que eso es lo correcto y no quieren arrepentirse, produce realmente un dolor muy grande en todos aquellos que estamos llamados a servirle. Dice en el versículo 24, Alma se angustió en su corazón, pues vio que eran una gente inicua y perversa, y vio que sus corazones estaban puestos en el oro y en la plata y en toda clase de objetos finos. Y también vio que por motivo de su orgullo sus corazones se ensalzaban con gran jactancia. Y ahí entonces él habla con Dios. Y eso es importante. Cuando usted se sienta angustiado, cuando usted se sienta triste, hable con Dios. Háblele al Señor todo lo que usted siente. Abra su corazón y dígale sus dolores, sus penas, sus tristezas. Él le dice, oh Señor, ¿hasta cuándo permitirás que tus siervos moren aquí en la carne para presenciar tan grave iniquidad entre los hijos de los hombres? Y aquí te invocan, y sin embargo sus corazones son consumidos en su orgullo. Y aquí te llaman con su boca, a la vez que se han engreído a templarse grandemente con las vanidades del mundo. Se parece mucho. Hoy en día podemos encontrar personas y grupos que son así, que adoran a Dios, pero de la boca para afuera, y que no tienen realmente una intención verdadera de seguir al Señor. Dice que sus suntuosos vestidos y sus anillos, sus brazaletes, sus ornamentos de oro y todos sus objetos preciosos con lo que se adornan. Y aquí sus corazones están puestos en estas cosas. Y aún así te invocan diciendo, gracias te damos, oh Dios, porque somos un pueblo escogido, mientras que los otros perecerán. También dice que no habrá Cristo. Y otra vez pregunta Alma, oh Señor, ¿hasta cuándo consentirás que exista tal perversidad e infidelidad entre este pueblo? Oh Señor, dame fuerza para sobrellevar mis flaquezas, porque soy débil, y semejante iniquidad entre este pueblo contrista mi alma. Y sigue, realmente Alma estaba muy afligido. Dice, oh Señor, mi corazón se haya afligido en sumo grado, consuela mi alma en Cristo. Oh Señor, concédeme que tenga fuerzas para sufrir con paciencia estas aflicciones que vendrán sobre mí a causa de la iniquidad de este pueblo. Oh Señor, consuela mi alma y concede el éxito, así como a mis hermanos que se hallan conmigo. Y ahí menciona entonces quienes andan con ellos, incluyendo sus dos hijos. Dice, concede que tengan fuerza, dice el versículo 33, para poder sobrellevar las aflicciones que les sobrevendrán por motivo de las iniquidades de este pueblo. Oh Señor, concédenos lograr el éxito, al traerlos nuevamente a ti en Cristo. Es importante, nosotros cuando nos toque trabajar con personas que no van a la iglesia, que están menos activas, podemos orar como oró Alma. Señor, concédenos lograr el éxito, a traerlos nuevamente a ti. He aquí sus almas son preciosas, oh Señor, y muchos de ellos son nuestros hermanos.
Por tanto, danos, oh Señor, poder y sabiduría para que podamos traer a estos nuestros hermanos nuevamente a ti. O sea, son preciosos, no importa por los caminos que estén, todos los hijos de Dios son preciosos. Aquellos que tenían un testimonio radiante, que eran firmes en el Evangelio, que por alguna razón dejaron de asistir a la iglesia, sus almas son preciosas, son nuestros hermanos. Y tenemos que, cada vez que se nos asigne, ya sea que tengamos una asignación de administración, y en nuestra lista de hermanos o hermanas que tenemos asignado o asignadas, hay un hermano o una hermana que hace mucho que no va a la iglesia, nuestras oraciones pueden seguir el ejemplo de Alma o el patrón que Alma dio en su oración. Pedir por ellos, porque sus almas son preciosas. Y el Señor las ama, mucho más que lo que usted y yo podemos amarlas. Y si nosotros somos diligentes, podemos tener la fuerza para sufrir con paciencia las aflicciones que nos van a sobrevenir, pero para ser perseverantes, para ayudarle a volver. No les vamos a obligar a que regresen porque tienen su libertad, pero sí podemos hacer todo lo que esté en nuestro poder para ayudarles a volver, ya sea que sea un familiar nuestro, ya sea que sea alguien que recién conocemos. Luego de su oración, Alma impuso la mano sobre la cabeza de sus compañeros para que estos puedan ser llenos del Espíritu Santo. Y hemos hablado anteriormente que el Espíritu Santo es quien convierte. No importa las palabras hermosas que yo pueda decir o alguien pueda decir, si no está el Espíritu Santo presente para testificar de la veracidad de mis palabras, no va a haber conversión. Por eso fue muy importante que Alma le dio una bendición a ellos, y esa bendición lo que procuraba era que ellos puedan ser bendecidos con el Espíritu Santo para llevar a cabo esta gran obra entre este pueblo. Y incluso también le bendijo para que ni siquiera tuvieran que preocuparse por lo que habían de comer, ni por lo que habían de beber, ni por la ropa, porque el Señor le iba a proveer lo necesario para que no padecieran hambre ni sed, y también fuerza para que no sufrieran a ningún padecimiento que no fuese consumido en el gozo de Cristo. Es interesante. Los líderes podemos sufrir mucho por los hermanos que andan o que han rechazado el Evangelio, por los hermanos que se han declarado en rebeldía a Jesucristo y su Evangelio restaurado. Y podemos llegar a la casa compungido, y sobre todo muchos líderes, los obispos, presidentes de estaca, los consejeros de presidencia de estaca, de obispado, hasta miembros del sumo consejo, presidencia de coromes de Eldres, de socorro, debemos guardar confidencias. No podemos llegar a la casa y dar un informe a nuestras esposas y a los hijos de lo que está pasando y lo que nos hace sentir tristes. No tenemos que quedarnos con esto para nosotros. Pero es muy interesante lo que es este versículo. Sí, vamos a padecer aflicciones, pero las aflicciones nuestras van a ser consumidas en el gozo que sentimos en Cristo. O sea, el gozo que sentimos por Jesucristo a través del Espíritu Santo en nuestros corazones es mayor que la aflicción que podamos sentir en todo lo que tenga que ver en la obra que llevamos a cabo. No importa si es obra misional, no importa si es la parte de la administración. Y esto pasó, dice, porque Alma oró con fe. Entonces, es un ejemplo para nosotros de que sí vale la pena trabajar por lo menos activos. Más adelante, en los capítulos 32 en adelante, veremos cómo ellos trabajaron con aquellos que estaban dispuestos a escuchar, porque no todos estaban dispuestos. Y el éxito que tuvieron, las enseñanzas que se recibió. Y en los siguientes capítulos veremos también de los hijos conoceremos de los hijos de Alma, uno de ellos que también estuvo predicando, y qué pasó con él, y cómo el pueblo entonces reaccionó a toda esta enseñanza que le fue traída a través de este equipo, este grupo de misioneros que con mucho amor dejó su comodidad para salir a predicarle al pueblo, tratando de rescatarlo, con la intención de que algunos de ellos puedan volver realmente a rendir del Señor. Hermanos, es muy bueno, hermanos, es una gran bendición el que podamos ayudar a una persona que se ha desviado del Evangelio a volver a la iglesia. Hay muchas razones por las que las personas podrían irse de la iglesia. No obstante a esto, no nos toca a nosotros, no nos corresponde juzgar. Sea el Señor el que establezca el juicio. Lo que nos corresponde es mostrar amor, acercarnos a las personas, ayudarles a regresar a la iglesia. Si vemos personas que
Tenía muchos que no llegaban a la iglesia. No tenemos que juzgarles, solamente acercarnos y darle una cálida bienvenida, una sonrisa, invitar a sentarse con nosotros y acompañarle, porque es muy difícil, muy incómodo. El que tiene mucho tiempo sin ir a la iglesia, el primer día que vuelve, tiene mucho miedo, tiene muchas preguntas y teme sobre todo que alguien pueda juzgarle, que alguien pueda intentar burlarse o de alguna manera irrespetarle y hacerle pasar una vergüenza. Pues nosotros en la iglesia de Jesucristo somos llamados a recibir a todos con amor. Si no lo podemos ir a buscar, invitarlo a venir a la iglesia. Cuando lleguen a la iglesia vamos a estar allí con una sonrisa para recibirle, sin tener que preguntarle sobre su pasado, de que dónde estaba o que estaba perdido. Ninguna de estas cosas vienen de Dios, solamente el amor verdadero de Jesucristo, la caridad, que es el amor puro, es lo que nos ayuda o nos motiva a que podamos recibir con amor a nuestros hermanos que han estado lejos de la iglesia por un tiempo. Que el Señor nos bendiga para que podamos pensar en todas estas personas menos activas, que nosotros pudiésemos ayudar con nuestra influencia, que podamos salir, así como Alma, Amón, Amulek, Esrón y los hijos de Alma salieron de sus ciudades o seguramente de su tiempo de descanso, se dedicaron, entendieron que ellos podían realmente, con la ayuda del Señor y a través del Espíritu Santo, traer a algunos de esas personas que estaban menos activas nuevamente a redil del Señor. Que el Señor nos bendiga para que podamos hacer la obra que nos corresponde, ayudando a otros que se han alejado de la barra de hierro. En el nombre de Jesucristo. Amén.